¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas solo valoran cuando se dan cuenta de que te han perdido? ¿Por qué aquellos que te ignoraron, te rechazaron o te trataron como si nada, reaparece de repente como si nada hubiera pasado? Esto no es una coincidencia, es pura psicología. Es el efecto del desprecio que activa el deseo. Los seres humanos tienen una profunda tendencia a confundir la ausencia con el valor y el rechazo con el desafío. Cuando dejas de perseguir, algo cambia. Y no es solo en el otro, también cambia en ti. Hay una secuencia silenciosa que transforma lo ignorado en lo deseado. Pero solo funciona cuando entiendes la mente humana en su esencia más instintiva. El deseo nace del desequilibrio, del miedo a perder lo que ya estaba garantizado, del silencio que te molesta, de la desaparición que resuena más fuerte que 1000 palabras. Cuando dejas de explicarte, de insistir, de intentar demostrar tu valía, la otra persona comienza a buscar lo que antes ignoraba. Es una paradoja, es cuando te sueltas que el otro comienza a aferrarse. En este video descubrirá por qué el rechazo no es el final, sino el comienzo de la reversión, y cómo algunos desencadenantes psicológicos convierten el desprecio en anhelo y la indiferencia en obsesión. No tienes que rogar por amor. Necesitas entenderte a ti mismo, reposicionarte y observar. La persona que te rechazó regresa, pero solo cuando lo haces. Así que regístrate, activa la campana y prepara tu mente para sumergirte en 10 verdades psicológicas que darán la vuelta a este juego. 1. El deseo no nace de la presencia, sino de la ausencia. El cerebro humano está condicionado a desear lo que no tiene. Esto es un hecho, y cuanto más disponible esté algo, menos esfuerzo tendrá que hacer el cerebro para obtenerlo y, en consecuencia, menos dopamina liberará. La dopamina, responsable del placer de la conquista, se desencadena mucho más por el desafío que por la recompensa. Cuando siempre estás ahí, respondiendo rápidamente, cediendo fácilmente, diciendo sí a todo, eliminas el misterio y el deseo muere en la comodidad. Estar demasiado presente se convierte en saturación emocional, no porque seas insuficiente, sino porque el otro es emocionalmente perezoso. No necesita hacer un esfuerzo, no necesita imaginar, no necesita correr riesgos. Y el ser humano se aferra a lo que requiere esfuerzo. Es por eso que tanta gente siente más lujuria por lo inalcanzable, porque el misterio alimenta la imaginación. Y la imaginación es un combustible más poderoso que cualquier certeza. Cuando desapareces, te conviertes en la duda que grita en el inconsciente del otro. La ausencia es molesta porque rompe la rutina emocional, y la incomodidad es la puerta de entrada al deseo. La ausencia te pone en el centro de atención precisamente porque no estás allí. Cuando te retiras, la otra persona se ve obligada a mirar en su propio vacío. Y ese vacío, una vez llenado por su presencia, ahora duele. El dolor, por sutil que sea, se interpreta como necesidad, y el cerebro asocia la necesidad con el valor. Fue precisamente su presencia constante lo que trivializó su importancia. Ahora es la ausencia la que restaura esto. La psicología evolutiva explica que los seres humanos están programados para buscar la escasez, alimentos raros, recompensas difíciles, vínculos selectivos. Esta lógica también se aplica a las relaciones. La persona que siempre está ahí es vista como fácil, y lo que es fácil no activa los instintos primitivos de conquista. El cerebro entra en modo de reposo. Cuando estás ausente, se pone en alerta. El cerebro quiere comprender la razón de la pérdida. Y es en esta búsqueda de significado que se te desea de nuevo. Desaparecer con estrategia es diferente de desaparecer con tristeza. Aquellos que se alejan con odio permanecen emocionalmente presentes, pero aquellos que se alejan con madurez, con elegancia, con un aura de silencio,
crea un campo de atracción magnética, porque el otro comienza a proyectar significados en su ausencia. ¿Estás bien? ¿Te olvidaste de mí? ¿Encontraste a alguien? Estas preguntas generan ansiedad, y la ansiedad se confunde con el anhelo. Es un ciclo silencioso de reconstrucción de valor. La ausencia también tiene poder porque bloquea el acceso. Y cuando la mente no tiene acceso, fantasea. La fantasía crea narrativas internas. Tal vez eres mejor, tal vez has evolucionado, tal vez te has convertido en lo que él, ella, subestimó. La ausencia te convierte en un enigma, y todo lo que es enigmático es deseable. La mente no puede soportar no entender, y corre detrás de lo que no entiende. El deseo, en este caso, es menos sobre ti, y más sobre el vacío que causaste. No es un juego barato, sino una profunda comprensión psicológica. Su presencia es poderosa, pero solo si se siente que es rara. Esto no significa estar ausente todo el tiempo, sino saber dosificar. Dale espacio para que el otro te extrañe, y no solo tu presencia. Es cuando aparece el anhelo que se fortalece la conexión emocional. Y es cuando la ausencia es respetuosa que se convierte en un recordatorio silencioso de tu valor. La gente solo se da cuenta de lo esencial que eras cuando sienten el impacto de tu ausencia. Es como respirar aire fresco todos los días y no notarlo hasta que se acaba. Lo mismo ocurre con tu energía, tu atención, tu afecto. Cuando todo esto se quita con firmeza y dignidad, te conviertes en aire. Necesitar, ausencia insoportable. Es en este punto que el otro despierta y regresa. No porque hayas llamado, sino porque lo silenciaste. La ausencia también revela quién está desinteresado y quién no tiene sentimientos. Quien vino a ti por conveniencia desaparece. Pero aquellos que te tuvieron como fuente emocional regresan desestructurados, porque lo que ofreciste fue comida psíquica, era una presencia que anclaba, fue el cuidado lo que se mantuvo. Tu ausencia muestra la verdad, quién te usó y quién te amó. Y los que amaron, cuando se dan cuenta de que han perdido, ruegan volver. Por lo tanto, deja de insistir en la presencia. La presencia sin reciprocidad se convierte en humillación. Atrás. Crea silencio. Permita que la ausencia haga el trabajo que ninguna palabra puede hacer. El deseo no nace de lo que se ofrece en bandeja. El deseo nace cuando la mente se da cuenta de que ha perdido algo que pensó que tendría para siempre. Aquí es donde cambia el juego. Y tú, que fuiste rechazado, ahora es el centro del deseo. 2. Aquellos que rechazan quieren ver si todavía lo persigues. El rechazo no siempre se trata de falta de sentimientos. A veces es una prueba inconsciente de poder. La persona te aleja no para perderte, sino para ver si vuelves. Es como si dijera, veamos cuánto control tengo todavía sobre ti. Y si vas tras él, ella confirma. Su ego crece y su valor disminuye. La dinámica se invierte. Quien te alejó, ahora te tiene en sus manos. Esto no es amor. Es el control disfrazado de indiferencia. Mucha gente lo rechaza por inseguridad. Ella te empuja para ver si luchas por ella. No es racional, es emotivo. La mente quiere confirmación, quiere la garantía de que, incluso despreciado, todavía hay alguien orbitando alrededor. Y cuando aceptas este juego, pierdes el respeto que aún quedaba, porque el respeto nace del autocontrol. Y cuando corres detrás de aquellos que te despreciaron, estás diciendo, mi valor depende de tu aceptación. Es en este punto que el círculo se vuelve vicioso. Insistes, envía un mensaje, ruega por atención, y el otro se da cuenta de que tiene poder. El desprecio entonces se convierte en una adicción. La persona se da cuenta de que puede tratarte mal y sin embargo, continúas. Esto alimenta el narcisismo y cada migaja que ofrece se convierte en un premio que aceptas. No te das cuenta,
pero estás siendo condicionado emocionalmente como un perro que aprende a jugar trucos por un pedazo de pan. La clave del punto de inflexión ocurre cuando no reaccionas, cuando el otro espera tu insistencia y no llega. El silencio desarma. La indiferencia real desmantela el guión emocional. La persona comienza a dudar. ¿Me olvidó? ¿No era yo tan importante? Su ego, una vez inflado por su sumisión, comienza a colapsar. Y el colapso del ego es el comienzo del deseo, porque el deseo nace de la duda, no de la certeza. Aquellos que rechazan pensar que irás tras ello, entran en pánico cuando se dan cuenta de que no corriste, porque pone un espejo frente a ella, un espejo que muestra que tal vez ha perdido algo valioso. El rechazo ahora se convierte en arrepentimiento, y el arrepentimiento es la puerta de entrada al acercamiento. La persona comienza a observarte. Espere señales, pruebas con indirectas, pero si te mantienes firme, ella es la que se inclina. Esta inversión es poderosa, pero requiere fuerza emocional, porque el impulso de perseguir es natural. Quieres explicaciones, quieres que te entiendan, quieres resolver, pero cuanto más explicas, más pierdes valor. Demasiadas explicaciones suenan como súplicas emocionales. El estoicismo enseña controlar el impulso de reaccionar. El poder no está en convencer, sino en retirarse con dignidad. La ausencia firme vale más que 1000 justificaciones. Cuando desapareces del radar emocional de quienes te rechazaron, rompes la adicción al control. La persona ya no sabe dónde encontrarte, qué sientes, si todavía estás disponible. Y esta duda comienza a crecer como una mala hierba en su mente. El silencio ahora resuena más fuerte que cualquier declaración, porque muestra lo que él habla no pudo, que ya no eres el mismo, que ya no estás en el mismo lugar que antes. La mente del otro comienza a hacer preguntas que duelen. ¿Ha perdido interés? ¿Hay alguien más? ¿Se ha curado? Y al mismo tiempo, estas preguntas alimentan el deseo de volver, porque el deseo humano está profundamente influenciado por la percepción de la pérdida. Aquellos que te rechazaron comienzan a extrañar tu presencia, justo cuando te das cuenta de que ya no estás disponible como antes. Lo que parecía un rechazo, ahora se convierte en desesperación disfrazada. La persona comienza a reaparecer con excusas, pruebas, mensajes sueltos. Pero no te equivoques, ella no regresa porque te ama más. Regresa porque perdió el control, porque la ausencia se ha convertido en un espejo, porque su ausencia fue tan silenciosa y poderosa que arruinó su sistema emocional. Y ahí es cuando tienes la oportunidad de elegir, aceptarlo de nuevo o mantener tu evolución. La verdadera victoria no está en tener a esa persona de vuelta, sino en darse cuenta de que ya no la necesitas para sentirte completa. Quien te rechazó una vez mostró lo que es capaz de hacer. Y tú, ahora más fuerte, puedes decidir con conciencia. Pero una cosa es cierta: si no lo perseguiste, si guardaste silencio, si respetaste tu dolor sin suplicar, esa persona volverá, y volverá asustada por su fuerza. 3. Nadie extraña a los que siempre están ahí. La mente humana es cruelmente selectiva. No extraña lo que siempre ha tenido, extraña lo que ha perdido. Cuando siempre estás disponible, presente, predecible, diciendo sí a todo, te conviertes en paisaje. La presencia constante se convierte en ruido de fondo. Y la dura verdad es esta: aquellos que siempre están allí ya no se notan. Esto no significa que seas pequeño, sino que el cerebro de los demás se ha acostumbrado a tratarte como un dado por sentado, y lo que está garantizado nunca se valora. El problema es que confundimos el amor con la disponibilidad incondicional. Pero el amor verdadero respeta el espacio, entiende los límites y reconoce el valor. Cuando te cancelas a ti mismo para estar allí todo el tiempo, creas un efecto secundario devastador.
Tu presencia se convierte en una obligación, y todo lo que suena como una obligación es agotador, no porque seas una carga, sino porque la mente del otro no tuvo que hacer ningún esfuerzo para tenerte. Y lo que no requiere esfuerzo no genera apego. Piensa en cómo funciona el cerebro. Cuando algo está disponible todo el tiempo, reduce la dopamina liberada. Es por eso que al comienzo de una relación todo parece intenso, pero luego, con el tiempo y la previsibilidad, el encanto disminuye. No porque el sentimiento haya terminado, sino porque la rutina emocional ya no activa el sistema de recompensa. El secreto está en la gestión inteligente de tu presencia. Al saber que incluso el amor necesita escasez para seguir siendo deseable. ¿Alguna vez has notado que los que desaparecen se echan de menos? Y quien está siempre ahí es ignorado. Esto no es malo, es psicología. Así es como funciona la mente humana. Y cuando entiendas esto, deja de mendigar por espacio en la vida de aquellos que no te ven. Empiezas a usar el silencio como una afirmación de valor. No te retiras por debilidad, sino porque sabes que la presencia solo es poderosa cuando se puede sentir, no cuando se arroja a la cara de otro todos los días. Hay un profundo dolor en estar presente en la vida de alguien, y sin embargo, ser invisibles. Pero este dolor es una señal, una advertencia de que debes detenerte, retirarse, reposición, no para manipular a nadie, sino para recuperar su dignidad. Porque nadie te valorará mientras estés siempre ahí, demostrando el amor con acciones que el otro ya ni siquiera observa. El secreto es perdérselo, y que te echen de menos solo es posible cuando tienes el coraje de estar ausente. La presencia excesiva te convierte en algo desechable, porque el otro sabe que, no importa lo que haga, seguirás estando allí. Esto mata el sentido de urgencia, mata el miedo a perderte, y sin este miedo no hay aprecio. El deseo necesita riesgo, de duda, de escasez. Si siempre tienes razón, la mente del otro deja de luchar, deja de intentar ganarte, y ahí es cuando te vuelves emocionalmente invisible, aunque estés al lado de la persona todo el tiempo. La presencia constante, cuando no se reconoce, se convierte en autoagresión. Estás ahí, dándote, dando lo mejor de ti, y recibir indiferencia. Esto erosiona su autoestima poco a poco, y comienzas a preguntarte, ¿qué más necesito hacer para ser amado? La respuesta no es hacer más. Está en hacer menos presencia, menos explicaciones, esfuerzos menos desesperados y más silencio, más espacio, más autoestima. El amor maduro no necesita una presencia constante, necesita una presencia sentida, necesita momentos memorables, no disponibilidad eterna. Cuando dosificas tu presencia, creas impacto, te conviertes en un recuerdo, dejas huellas, y eso es lo que hace que alguien te extrañe. El recuerdo de lo que causaste, no la frecuencia con la que apareciste. La calidad siempre es más poderosa que la cantidad, y lo mismo ocurre con tu presencia. Desaparecer puede parecer radical, pero a veces es la única forma de volver a encontrarse a sí mismo. Romper el ciclo de la trivialización emocional, para hacer que el otro finalmente se dé cuenta, maldita sea, lo extrañamos. Y no tiene por qué ser una ausencia agresiva. Solo sé firme, solo sé sincero. Basta con ser una retirada estratégica. Quien se retira con clase deja un noble vacío, un espacio que hace eco, un silencio que habla más fuerte que cualquier declaración forzada. Y cuando tienes el coraje de desaparecer, aunque todavía amas, descubres tu verdadero valor, porque ahí es cuando te das cuenta de quién viene a ti, y que solo te usaba como distracción. Y créeme, aquellos que te rechazaron te extrañarán. Te darás cuenta de que su presencia era mucho más que presencia. Fue acogedor, fuerza, inteligencia emocional, pero te darás cuenta cuando ya no estás allí. 4.
Es en el silencio que la conciencia comienza a gritar. El silencio es el arma más poderosa en la guerra emocional. No ataca, no explica, no se justifica. Simplemente existe y por esa misma razón causa más impacto que cualquier discurso. Cuando dejas de discutir, perseguir, defenderte del rechazo, el otro finalmente se ve obligado a escuchar a sí mismo. El silencio interrumpe el ciclo de culpa proyectada y devuelve la responsabilidad a quienes causaron el distanciamiento. Y eso, amigo mío, es insoportable para aquellos que te rechazaron pensando que pedirías atención. Mientras hablas, el otro se protege con excusas. Era mejor así, exagera, no es gran cosa. Pero cuando te callas, ya no hay ninguna justificación para que el ego se esconda. El silencio crea un eco dentro de la mente de la otra persona. Comienza a revisar conversaciones, recuerdos, discursos y gestos. Todo lo que antes se ignoraba, ahora se analiza con peso. Y cuanto más profundo sea tu silencio, más fuerte será la voz de la conciencia de los demás. El rechazo suele ser un movimiento impulsivo, una actitud basada en la ira, el orgullo o el desprecio momentáneos. Pero el silencio es una respuesta que viene con la madurez, y eso desarma, porque el otro espera gritos, reacciones, dramas, pero solo ofreces ausencia, y esta ausencia es leída por el inconsciente como fuerza. Fuerza emocional, fuerza de carácter, fuerza de aquellos que se conocen a sí mismos y no necesitan mendigar presencia. Psicológicamente, el silencio crea un espacio vacío, y el cerebro odia el vacío. Necesita reemplazarlo. Luego comienza a crear historias. ¿No me amaba tanto? ¿Siguió adelante? ¿Era yo uno más? Estas preguntas no se hacen por ti, se hacen por ti mismo. El otro comienza a entrar en un laberinto interno donde la única salida es volver a ti. No porque lo hayas pedido, sino porque el silencio lo empujó a su propia mente. Muchas personas subestiman el poder de desaparecer con gracia. Piensan que desaparecer es debilidad, pero desaparecer, cuando tienes razones para hacerlo, es un acto de inteligencia emocional. Dejas al otro con tu propio vacío, y solo aquellos que sienten el impacto de tu ausencia pueden darse cuenta realmente de lo que querías decir. Aquellos que te rechazaron comienzan a darse cuenta en silencio de que perdieron más de lo que imaginaban. Y esa comprensión no viene con claridad, viene con incomodidad. La incomodidad emocional es el primer paso en la reevaluación. La persona comienza a darse cuenta de que puede haber actuado por impulso. Eso quizás exageró, que tal vez eras la única persona que realmente estaba presente, pero ahora ya no existe. Y el silencio, que al principio parecía una venganza, se convierte en un espejo que revela a quién realmente le importaba y quién jugaba con lo que no debería. Lo más irónico es que cuando hablas demasiado la otra persona no escucha nada, pero cuando te callas, cada segundo se convierte en gritos. La mente del otro comienza a crear significados incluso en sus historias vacías, en sus mensajes no enviados, en su línea sin hablar. Todo se convierte en una pista, todo se convierte en interpretación, porque el silencio deja margen, y el margen genera ansiedad, y la ansiedad genera deseo. Se necesita coraje para estar en silencio cuando todo dentro de ti quiere explicar, pero este coraje es lo que te posiciona. No tienes que decir nada para hacerte notar, simplemente desaparece firmemente, y mientras el otro busca explicaciones, tú evolucionas en silencio. El verdadero poder no está en hacer que el otro se arrepienta, sino en liberarse de la necesidad de ser comprendido por aquellos que eligieron rechazarlo. Es en el silencio que el desprecio comienza a volverse pesado. Al principio, el otro siente alivio por haberte alejado, pero entonces viene la incomodidad.
memoria, la falta. Y si te mantienes firme, sin volver atrás, sin perseguir, el otro empieza a invertir el papel. De rechazar, empiezas a sentirte rechazado, y ahí radica el turno. Cuando te callas, el que grita por dentro es el ego del otro. Así que nunca subestimes el silencio. Al principio se siente incómodo, da miedo, se siente como soledad, pero más tarde se convierte en una fortaleza emocional. Quien te haya rechazado escuchará cada segundo de tu ausencia como si fuera un sermón, y sentirás que has perdido a alguien que supo retirarse antes de mendigar. Y eso es precisamente lo que te hace recordar como inolvidable. 5. El desprecio no siempre es desinterés, a veces es una solicitud tóxica de atención. El desprecio, a primera vista, parece frío, distancia, desconectar, pero en muchos casos es una forma torcida de tratar de atraparte. Hay personas que lo desprecian no porque no lo sientan, sino porque no saben cómo lidiar con lo que sienten. La persona te rechaza, se aleja, se calla, no responde, esperando que reacciones. Déjate ir tras él, que sientas el dolor de la ausencia y vuelvas suplicando un poco de presencia. Es una prueba, un juego, y su combustible es su desequilibrio. Esto sucede porque algunas personas asocian el amor con el poder. Para ellos solo hay afecto si el otro es emocionalmente sumiso. Así que lo rechazan, lo ignoran, lo maltratan y observan, esperan a que te retuerzas dentro. Y cuando respondes con desesperación, confirmas lo que querían saber, que todavía tienen poder sobre ti. El desprecio se convierte en una herramienta de dominación emocional, y a medida que reaccionas, se sienten en control. La gran trampa aquí es que confundes este juego con la profundidad emocional. Pensar que el desprecio es solo una fase, que esta persona está confundida, herida, protegiendo el corazón, y luego empiezas a justificar lo injustificable. Acepta poco, tolera las ausencias, perdona la indiferencia, y cuando te das cuenta, estás atrapado en un ciclo en el que el otro juega y lo aceptas, porque piensas que un día este juego terminará y el amor verdadero aparecerá detrás de la frialdad. Pero la dura verdad es, aquellos que realmente te aman no usan el desprecio como una prueba. El amor sano comunica, no manipula, e incluso si la persona está herida o insegura, busca la aproximación, no la humillación. El desprecio que se repite no es un fracaso emocional, es una elección. Y a menudo es una elección basada en un modelo mental poco saludable, donde el otro siempre debe sufrir para que el vínculo parezca real. La estrategia más poderosa para romper esto es no reaccionar. Cuando el desprecio no tiene efecto, pierde su función. Si la persona te ignora y no la persigues, el juego se desmorona. El narcisismo no encuentra un espejo, la mente manipuladora no encuentra respuesta, y la persona comienza a darse cuenta de que está sola en el teatro mismo, que el escenario estaba preparado, pero te negaste a entrar en la obra, y esta ausencia de reacción es el comienzo de la reconstrucción de su valor. Es en este momento que el desprecio se convierte en duda. La persona comienza a cuestionarse: ¿exageré? ¿Perdí a alguien que realmente me amaba? ¿Fui demasiado lejos? Y en ese momento, si hay un sentimiento real detrás de la armadura emocional, comienza a mostrarse. La máscara del control cae. Surge la vulnerabilidad. Y si no es así, es porque nunca hubo ningún sentimiento real. Solo necesito tener a alguien orbitando el ego. Debe comprender que no todas las salidas son naturales. Algunos están fríamente calculados para mantenerte inestable. Es como dar y quitarle el oxígeno a alguien solo para ver si se desespera. Y eso no es afecto, es abuso psicológico disfrazado de amor difícil. Si sientes que te desprecian a menudo, sin explicación, sin responsabilidad emocional, cuidado. Es posible que estés siendo manipulado sin darte cuenta.
Lo más peligroso del desprecio es que duele en silencio, no grita, se enfría, te trata como invisible y empiezas a dudar de ti mismo. ¿Hice algo mal? ¿Soy insuficiente? ¿Merezco que me traten así? Y esta duda, cuando se alimenta durante mucho tiempo, se convierte en una prisión emocional. Empiezas a sentir que tienes que trabajar aún más duro para hacerte notar y se destruye a sí mismo tratando de arreglar lo que nunca fue su culpa. Aquellos que desprecian, esperar que reacciones no te quieren tu desequilibrio. Quiere que su ego sea herido, quiere tu inseguridad, porque esto confirma el poder que esta persona cree tener sobre ti. Y cuando dejas de regalarlo, el juego ha terminado, el ciclo se rompe, el manipulador pierde el control, y ahí es cuando la persona regresa. No porque te ame más, sino porque extrañaba la etapa en la que se alimentaba emocionalmente. Entonces, si alguien te menospreciaba con la esperanza de que te suplicara, sorprende con el silencio, con fuerza, con total ausencia. Deja que el otro se ocupe del eco de su propia frialdad y, si va a volver, que vuelva ya transformado. Porque una cosa es cierta: cuando el desprecio falla, comienza a nacer el deseo del otro. Pero ahora, ¿quién decide si vale la pena? Eres tú. 6. Cuando dejas de pelear, la otra persona comienza a sentirlo. Al principio, los que rechazan sienten alivio. La ausencia de mensajes, el silencio, la falta de insistencia, todo esto se interpreta como fin del problema. Pero con el tiempo, esta calma se vuelve incómoda. Porque los seres humanos, por mucho que digan que quieren espacio, esperan que el otro siga ahí, orbitando. Cuando dejas de luchar, creas un vacío, y este vacío comienza a molestar a aquellos que te empujaron pensando que volverías arrastrándote. El error de los que desprecian es pensar que el otro será eternamente insistente, pero llega un momento en que la persona se cansa. Ella no se da por vencida por debilidad, se da por vencida por agotamiento. Y cuando deja de luchar, de intentarlo, de entregarse, el otro que antes se sentía en control comienza a preguntarse: ¿realmente perdí? Esta duda planta la semilla de la pérdida, y el miedo a la pérdida es el comienzo del verdadero deseo. La persona que te rechazó comienza a sentir tu ausencia de una manera diferente. Ya no es esa ausencia lo que ella eligió. Ahora es una ausencia fuera de control. Antes, ella era dueña de la decisión, pero ahora eres dueño del silencio. Y ahí es donde comienza la inversión. Ya no estás pidiendo nada, ya no está tratando de convencer a nadie, simplemente está desapareciendo. Y este movimiento de retraimiento, sin previo aviso, sin escándalo, desarma cualquier ego. Cuando peleas demasiado, envías el mensaje de que dependes de la validación del otro. Pero cuando simplemente te detienes, demuestras que ya no lo necesitas. Esta independencia emocional es poderosa. Es como si dijeras: entiendo el mensaje y elijo no ponerme más en ese lugar. Esto activa un conflicto interno en la otra persona, porque su ego esperaba sumisión, pero recibió silencio, esperaba insistencia, pero estaba ausente. Lo más impactante es que muchas veces el dolor del rechazo solo llega a quienes lo rechazaron cuando se dan cuenta de que no hay vuelta atrás, cuando el otro realmente sigue adelante y no solo finge. Cuando cambias tu tono, cambias tu postura, cambias tu look, algo en el inconsciente de la otra persona comienza a desmoronarse. Se da cuenta de que perdió, pero lo peor, que perdió porque jugó demasiado con algo que era cierto. Y aquí viene un punto importante. Aquellos que son emocionalmente maduros sienten el giro. La persona comienza a recordar todo lo que hiciste, todo lo que ofreciste, todo lo que perdonaste. Pero ahora, todo eso se ha convertido en cosa del pasado. Y la mente humana sufre mucho más por lo que ha perdido que por lo que nunca ha tenido.
El recuerdo de lo que era correcto y constante se convierte en tortura, porque ahora lo que queda es un silencio que no pide nada más. Cuando dejas de luchar, también dejas de desgastarte. Recupera energía, aclara la mente y comienza a ver el rechazo no como un final, sino como una liberación. Te das cuenta de que lo que te destruyó no fue la persona, fue el intento desesperado de ser aceptado por alguien que ya había decidido alejarte. Y cuando cae ese centavo, comienzas a reconstruirte desde adentro, de ti, sin depender de la respuesta de nadie. Es en este punto que la persona regresa, cuando te das cuenta de que ya no eres tú quien mendiga, que ya no envíes mensajes largos, que ya no estás tratando de demostrar valor. El silencio se ha convertido en armadura, y su ausencia se convirtió en una fuerte presencia. Eres más fuerte, frío, firme, no por venganza, sino por respeto a uno mismo. Y es este respeto el que el otro ve ahora, demasiado tarde. El giro es silencioso, no hay anuncio, no hay revancha, solo tiene evolución. Tú sigues, crece, brilla sin público, y eso es lo que duele a quienes te rechazaron. Darte cuenta de que nunca los necesitaste para ser todo lo que ya eras. Solo tenías que dejar de luchar por alguien que no te veía. Ahora, ¿quién se siente? Él es quien te empujó. Así que no tengas miedo de dejar de luchar, parar. Lanzamiento. Suéltame. El verdadero poder radica en dar un paso atrás con dignidad, sin hacer ruido, porque el silencio de los que se rindieron con amor es el grito más fuerte que el ego del otro puede escuchar. Y es precisamente este grito silencioso lo que hace que la persona regrese, incluso si es solo para averiguarlo, que ya no estás allí. 7. Cuando la persona regresa y ya no estás allí, hay un instante que marca el verdadero final de una historia. No es cuando alguien se va, ahí es cuando te das cuenta de que ya no sientes lo mismo. Y, irónicamente, ese es el momento exacto en que la persona que te rechazó decide regresar. Pero ahora ya no encuentra esa misma mirada, esa misma voz dulce, esa misma rendición. Encuentra a alguien frío, calma, silencioso. Y eso es un shock. Porque lo que esperaba era el viejo tú, el que insistía, el que se humillaba, el que lloraba en el silencio. Pero este tú ya no existe. El regreso de aquellos que te rechazaron casi siempre viene cargado de nostalgia. La persona recuerda lo que perdió, pero no considera que hayas cambiado. Regresa con ganas de encontrar el mismo escenario, como si estuvieras congelado en el tiempo, esperando la más mínima atención para revivirlo todo. Pero ya no estás allí. Has sanado. Has entendido que el amor propio no es vanidad, es una necesidad vital. Y cuando aparece este nuevo tú, la persona se da cuenta del error de cálculo. Tardó demasiado. El impacto psicológico de esta reunión es devastador para aquellos que pensaron que podían regresar cuando quisieran, porque cuando cambias, el otro todavía intenta usar los viejos comandos. Mensajes vacíos, promesas emocionales, conversaciones tibias, pero ya nada te activa. El botón que solía presionar fácilmente ahora no funciona. Y esto provoca un colapso interno. Su mente no entiende cómo tú, que estabas tan rendido, ahora eres inaccesible. Te convertiste en una ausencia aunque estuvieras presente. Estás allí, tal vez incluso respondiendo, pero emocionalmente protegido, sin prisa, sin expectativas. Y el otro siente que no solo te ha perdido a ti, sino la facilidad de tenerte. Y los seres humanos solo valoran lo que requiere esfuerzo. El nuevo tú es un desafío, es un silencio calculado, es una presencia selectiva, y eso transforma el juego. Ahora es el otro quien se desespera, tratando de recuperar algo que dejó escapar de sus manos. Este nuevo tú no es vengativo, es consciente. No tienes que gritar que lo has superado. Su mirada transmite esto, su postura lo confirma.
Ya no te mueves por los mismos disparadores, ya no buscas probar nada. Y esta tranquilidad es más poderosa que cualquier discurso. El otro siente y sufre, porque te das cuenta de que te has ido adentro y lo que queda es alguien en paz, la paz que una vez rogaste y que ahora has encontrado lejos de él, ella. Lo más curioso es que muchas veces el otro incluso intenta recuperarte. Viene con promesas, con más atención, incluso con afecto, pero nada de esto funciona ya, porque ya no estás buscando migas. Has probado tu propio amor, te reconstruiste en silencio y te diste cuenta de que la vida continúa, mejor, más ligera, más alineada con lo que realmente eres. El amor que ofreciste ahora se dirige hacia sí mismo. Esta inversión deja profundas marcas en aquellos que te despreciaron, porque en el fondo pensaba que siempre estarías ahí. Y cuando descubre que no lo es, se ve obligada a enfrentar su propio desprecio. La persona siente culpa, miedo, arrepentimiento, pero el tiempo ha pasado. Y ya sabes, lo que no se cultiva, muere. Y ahora, ¿quién cosecha el vacío? Él es quien plantó la ausencia, eres libre, y esta libertad molesta a aquellos que pensaban que te controlaban. El dolor de los que regresan y ya no encuentran lo que dejaron es silencioso, pero cruel, porque no hay nada más que decir, nada que rehacer. La conexión se cortó, el ciclo ha terminado, no tienes odio, tienes lucidez, y la lucidez es un tipo de frialdad que duele más que cualquier venganza. No necesitas demostrar superioridad. Tu indiferencia ahora habla por ti. ¿Y quién te rechazó? Siente esta frialdad como un espejo. Me hice esto a mí mismo. Es en este punto que la persona comprende el valor que tenías, pero no hay más tiempo, porque ahora, ¿quién decide si vale la pena? Eres tú. Y aunque haya amor, cariño o anhelo, ya no estás dispuesto a borrarte por alguien que tardó demasiado en ver. El rechazo fue su herida, pero también fue su liberación. Te has convertido en lo que el otro no creía que serías, alguien emocionalmente intocable, y así termina el ciclo, no con un final cinematográfico, pero con un silencio noble, maduro y estratégico. Te has ido, no para vengarse, sino para preservarse a sí mismo. Y cuando el otro finalmente se da cuenta de lo que ha perdido, ya no estás allí para ser encontrado. 8. El arrepentimiento solo llega cuando es demasiado tarde. La mente humana tiene la mala costumbre de valorar las cosas solo después de perderlos. En el calor del rechazo, la otra persona se siente en control. Siéntete libre. Te sientes con derecho a alejarte, a ignorarte, a despreciarte, como si fueras desechable. Pero la verdad es que el cerebro no calcula correctamente el impacto emocional inmediato de las elecciones. Solo comienza a comprender las consecuencias cuando la ausencia se prolonga y el silencio resuena. Y luego se apodera del arrepentimiento, pero la mayoría de las veces es demasiado tarde. Al principio, el otro cree que volverás. Te rechaza con la certeza inconsciente de que seguirás buscando, de que seguirás enviando ese mensaje, de que seguirás insistiendo. Y cuando no haces nada de eso, cuando desapareces con dignidad, sin dramas, la desesperación se instala lentamente. Con cada día que pasa sin una señal de ti, la mente comienza a hacer cálculos, comienza a pesar todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, todo lo que entregaste, y la suma comienza a doler. El arrepentimiento viene como un fantasma. Se cierne alrededor de la conciencia en momentos de silencio, en los días en que el otro ya no encuentra lo que una vez estuvo allí. Es como entrar en una habitación vacía, donde antes había calor. Y ese vacío no es físico, es emocional, es la falta de tu presencia, tu atención, tu capacidad de comprender incluso cuando te lastimaron. Cuando la persona se da cuenta de que ya no existe nada de esto, el suelo comienza a desaparecer. Lo que más duele no es solo la ausencia, sino la percepción de que la ausencia es definitiva,
que ya no estás fingiendo seguir adelante, realmente lo hiciste, y esta comprensión paraliza al ego, porque la mente del otro ha creado un plan. Dejaré que se enfríe, luego volveré y todo saldrá bien. Pero ahora no hay más espacio, lo que existía murió, y el arrepentimiento golpea fuerte, porque se acompaña de impotencia. No hay nada más que hacer. En este punto, el otro comienza a idealizarte. Todo lo que antes se ignoraba ahora se mitifica. Tu paciencia se convierte en un regalo raro. Tu afecto se convierte en un escudo. Su presencia se convierte en un refugio. Pero ahora, todo esto vive solo en la memoria. Y la memoria es cruel, porque te muestra lo que tenías, pero ya no te permite tocarlo. Aquellos que te rechazaron comienzan a alimentarse de recuerdos, pero lo que estaba presente se ha convertido en el pasado. La mente del arrepentido es un campo de batalla. Por un lado, la culpa. ¿Por qué actué así? Por otro, el orgullo. ¿Todavía tengo una oportunidad? Y en el medio, el silencio, la ausencia de su respuesta. Ya no estás disponible. Y esto obliga a la persona a lidiar con la única verdad que le queda. Ha perdido, por negligencia, por ego, por orgullo, pero perdió. Y esta pérdida es tan insoportable que muchos prefieren callarse y desaparecer porque saben que ya no tienen un lugar a su lado. Aquí es donde el juego cambia definitivamente. No tienes que hacer nada, solo quédate en silencio, en paz, evolución. Y la otra persona siente día tras día lo que tú sentiste en silencio, el dolor de estar ahí y no ser visto. La diferencia es que ahora ya no estás allí, y lo que por ti era luto, por lo otro ahora es desesperación, porque se da cuenta de que lo tenía todo, y lo dejó correr entre sus dedos. El arrepentimiento no tiene cabida cuando hay perdón inmediato. Es el silencio y el desapego lo que crea la atmósfera necesaria para que el otro comprenda lo que ha perdido. Por lo tanto, dejar de insistir es una forma de enseñar, para dejar en claro que estaba disponible, pero no es desechable. Y cuando el otro entiende esto, no hay más conversación, no hay más retorno, no hay más presencia, solo el recuerdo de alguien que amó hasta el límite y luego eligió amarse más a sí mismo. Lo más fuerte en este proceso es darse cuenta de que no tienes que contraatacar. No necesitas restregar tu evolución en la cara de nadie. Su ausencia, su postura, su cambio, hablan por sí mismos y hablan en voz alta. Dicen, lo siento, pero ahora no lo siento. Y esta frialdad emocional no es venganza, es madurez. Es lo que queda cuando el corazón finalmente comprende que insistir era lastimarse a sí mismo. Y el otro siente esta frialdad como una frase que no hay vuelta atrás. El arrepentimiento es, sí, inevitable para aquellos que pierden a alguien verdadero. Pero eso no significa que tengas que retirarlo. La elección es tuya, pero una cosa es cierta. Los que te rechazaron te recordarán todos los días. Precisamente porque te perdió en el momento en que pensó que te tenía para siempre. 9. Ahora es el otro quien siente, sufre y persigue, pero dentro. Has pasado noches tratando de averiguar dónde te equivocaste, tratando de digerir el desprecio, la frialdad, el rechazo. Te cuestionaste a ti mismo, te culpaste, intentaste por todos los medios encajar para ser aceptado. Pero llegó un momento en que su mente estaba agotada. Te pusiste de pie, decidió detenerse. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. Porque en el mismo momento en que dejaste de correr, el otro comenzó a caminar detrás de ti, no con los pies, sino con sus pensamientos. Ahora es el otro el que pasa las noches pensando, preguntándote por qué desapareciste. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué ya no reaccionas como antes? Su ausencia se ha convertido en una presencia incómoda. Su frialdad se convirtió en un recuerdo constante. La ausencia de ti
se convirtió en un compañero silencioso en sus pensamientos. La mente que te rechazó ahora revive cada detalle: tu mirada, tu sonrisa, tu voz, tu entrega. Pero todo esto vive solo en la memoria, y esto tortura más que la distancia física. El dolor que solías sentir ahora es suyo, pero es un dolor silencioso y contenido, sofocado por el orgullo. La persona lo siente, pero no lo demuestra. Sufre, pero no lo admite, porque el ego no le permite decir: cometí un error, perdí a alguien que valía oro. Así que finge control, pero por dentro está en ruinas, porque el peor arrepentimiento no es el que explota, es el que lo devora en silencio, todos los días, lentamente. Esta inversión emocional ocurre de una manera casi espiritual. No tienes que restregar nada en la cara de nadie. No es necesario que publiques indirectos ni que muestres superación forzada. Su silencio ya grita. Su ausencia ya pesa mucho. Tu evolución ya está brillando, incluso si estás callado. Eso es lo que persigue a la persona. Te has ido, pero ella sigue viéndote en todas partes, porque anotaste, impactaste, y ahora todo lo que queda es la sombra. La mente humana tiene un funcionamiento cruel. Solo siente una profunda nostalgia por aquellos que causaron profundidad. Y tú eras esa profundidad. Te entregaste, te cuidaste, te acogiste, insististe, y todo esto fue ignorado. Pero ahora, todo esto falta. El otro siente la diferencia entre estar con otra persona y estar contigo. Y esta comparación, por inconsciente que sea, destruye cualquier intento de avanzar sin dolor. Incluso si la persona está con otra persona, este dolor permanece. Porque lo que ofreciste fue único, era alma, era presencia real. Y esto no se reemplaza con nuevos cuerpos. La mente se compara, incluso si no quiere, y esta comparación solo te favorece a ti, porque nadie más tendrá la misma paciencia, el mismo compromiso, el mismo brillo en sus ojos. Y esta ausencia emocional se convierte en un fantasma en la relación actual del otro. Ahora, el que ve historias es el otro. Él o ella es el que espera un mensaje, que echa de menos la rutina, el cariño, la compañía. Es el que te alejó, es solo que ya no estás disponible, y esta indiferencia es mortal. El otro se da cuenta de que ha perdido el acceso, y lo que antes era natural, ahora se ha vuelto inalcanzable. Lo que antes se ignoraba ahora se ha convertido en una necesidad, y el ser humano se vuelve loco cuando quiere lo que él mismo tiró. Lo más impresionante es que, incluso sin hablar contigo, la persona intenta llegar a ti con energía. Envía pistas, aparece en lugares, crea situaciones. Todo esto es un intento de hacerse notar nuevamente, pero no funciona, porque ya no eres emocionalmente accesible. Y esta barrera invisible, este muro que has erigido en silencio, se ha convertido en lo más poderoso que jamás hayas construido en tu vida. Te has convertido en la ausencia que duele, el silencio que hace eco, la presencia que la mente no puede borrar. Ya no tienes que moverte. Ahora es el otro el que se retuerce en su interior, atrapado en un laberinto emocional que él mismo ha construido, y cuanto más intentas salir, más te pierdes, porque lo que él quiere ya no es tuyo para darlo. Te has liberado, y el dolor del otro es saber que ahora los que sufren por amor es él. Y así se cierra el ciclo de rechazo, no con venganza, pero con equilibrio, con paz, con la certeza de que las tornas han cambiado, no porque lo hayas forzado, sino porque creciste. Ahora es el otro el que siente, sufre y persigue, pero sin fanfarria, sin mensaje, sin confesión, solo con el corazón destrozado por su propia elección. 10. Te has convertido en todo lo que el otro solo valorará cuando sea demasiado tarde. El dolor que te destruyó fue el mismo que te construyó. Has caído, exclamó. Se culpó a sí mismo. Creía que nunca volvería a encontrar el mismo brillo en sus ojos. Pero el tiempo pasó.
y en silencio comenzaste a rehacerte a ti mismo. Dejó de cuestionarse a sí mismo, dejó de mendigar, dejaste de tratar de convencer a alguien que decidió no verte. Finalmente te has elegido a ti mismo. Y esta elección es lo que te hizo inaccesible para aquellos que solo te valorarían después de tu ausencia. La mayor ironía del rechazo es esta: nos obliga a descubrir fortalezas que nunca imaginamos que teníamos. Y cuando nos enteremos, plántula. Ya no eres esa persona ansiosa, siempre disponible, siempre esperando migajas emocionales. Te has convertido en una presencia rara, mirada firme, respuesta reflexiva, energía selectiva. Y eso no es arrogancia, es madurez. Has dejado de intentar demostrar el valor, porque ahora tú eres el valor. Mientras el otro te ignoraba, aprendiste a priorizarte a ti mismo. Mientras se alejaba, te acercaste a ti mismo. El rechazo te sumergió en un abismo interior, pero fue en este abismo donde encontraste claridad. Aprendiste que no es obligación de nadie entenderte, que no es su deber insistir donde no hay reciprocidad, y sobre todo, que el amor propio no es una opción, es una regla de supervivencia emocional. Te has vuelto escaso, no por orgullo, sino porque entendió que su presencia ya no se puede ofrecer a nadie. Te cerraste no por miedo, sino por sabiduría. Aprendió a observar en silencio, reconocer patrones, retirarse sin previo aviso. Ahora, quien quiera tenerte, tendrá que merecerlo, tendrá que luchar por ti. Tendrás que enfrentarte al mismo silencio que enfrentaste, y aún en pie, te convertiste en una consecuencia, no reacción. No mendigas, observas, y si es necesario irse, lo harás, sin gritar, sin pelear, sin destruir a nadie. Porque tu paz ahora vale más que cualquier respuesta emocional. El otro lo siente, y lo siente, porque ahora comprende que ha perdido algo que el mundo exterior no da fácilmente. Alguien verdadero, profundo, leal, raro. Y quien pierde algo así, nunca olvida. El gran punto de inflexión está aquí. Ya no necesitas a la persona que te rechazó. Tal vez todavía lo recuerdes, tal vez todavía lo hagas. Pero no tiene por qué ser así. Te has liberado de la necesidad de ser elegido, porque se eligió a sí mismo. Y ese tipo de amor por sí mismo asusta a los que te despreciaron. Porque ahora estás completo. Y los completos no se arrastran, no insisten, no regresan al mismo lugar donde fueron ignorados. Te has convertido en lo que nadie espera, una ausencia permanente. No das más oportunidades, porque aprendió que quien desprecia una vez puede hacerlo de nuevo. Y ya no estás dispuesto a ponerte en esa posición. No importa cuánto sentimiento quede, ahora tienes principios. Y sus principios gritan más fuerte que su necesidad. Eso es poder. Esto es evolución. Ahora, el que sufre es el otro. El que busca es el otro. Quien imagina escenarios y revive recuerdos es el que te perdió. ¿Y tú? Tú vives, creces, construyes una nueva historia con más amor propio, con más conciencia, con más filtro. No te escondiste. Te has revelado, y cuando se reveló, se protegió. Ya no eres accesible como antes, y este cambio, no hay vuelta atrás. El otro incluso puede intentar comunicarse contigo, pero ya no estás allí, porque entendió que el amor no es un campo de guerra, es una construcción mutua, y que abandona la obra en medio de la obra, no merece vivir en el castillo después. Fuiste rechazado, sí, pero usó el dolor como combustible, transformó el desprecio en disciplina, el silencio en sabiduría, la ausencia en fuerza. Y ahora los que regresan encuentran una fortaleza. No te vengaste, te construiste a ti mismo, no te disculpaste por tener sentimientos, pero tampoco permitiste que te hicieran gatear. Hoy en día no tienes que demostrarle nada a nadie, porque lo que eres ahora habla por sí mismo.
Si esto te tocó de alguna manera, si te hizo ver tu valor con mayor claridad, suscríbete al canal, activa la campana y comenta debajo de "Me elijo a mí". Esto no es solo una frase, es una declaración de autonomía, de respeto, de renacimiento. Porque una cosa es cierta, quien te rechazó te recordará todos los días, pero solo lo recordarás como el momento exacto en que nació tu nueva versión.